Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la segunda jornada de nuestra escuela de primavera, la primera escuela de primavera de la iniciativa ENEA, Energía, Agua y Sustentabilidad. Hoy tenemos una jornada tremendamente interesante con tres paneles abiertos que se transmitirán por este medio. El primero sobre agua, después tenemos después del almuerzo uno sobre educación ambiental y al final del día un panel que nos permitirá reflexionar sobre los desafíos de la Universidad de Chile en interdisciplina y medio ambiente. Además de eso, tenemos dos bloques de mesas de estudiantes, uno en la mañana y uno en la tarde, con seis mesas en total. Y queremos comentarles que estamos realmente muy contentos porque ayer tuvimos mesas de trabajo muy interesantes y porque la convocatoria ha sido realmente impresionante. Tenemos cerca de 160 estudiantes de 7 facultades, más de 30 profesores y profesoras involucrados, y creemos que esta va a ser un tremendo hito y un aprendizaje sobre cómo hacer estos esfuerzos de inter y transdisciplina vinculando investigación y docencia, ¿no? Ayer les comentábamos que esta escuela de primavera contaba con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Gracias a esta vicerrectoría es que hemos estado desarrollando la iniciativa ENEA y la escuela de primavera. Y hoy, para comenzar, para inaugurar la sesión de hoy, nos acompaña el vicerrector de Investigación y Desarrollo, el doctor Flavio Salazar, quien es profesor titular de la Facultad de Medicina y doctor del Instituto Karolinska, a quien le vamos a dar la palabra en primera instancia para que nos dé un saludo, una bienvenida en esta jornada. Hola, hola Anaí, buenos días a todos los participantes, a los organizadores, a los profesores. Es un placer, un honor para mí poder hoy día dar un saludo a esta iniciativa tan importante, ¿no es cierto?, de esta escuela de primavera en un tema que es altamente, digamos, relevante como es los temas ambientales. Desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo nosotros hemos estado trabajando ya varios años en los temas transdisciplinarios a través de una articulación de nuestros académicos, de los intereses de nuestros académicos, con el fin de generar posturas, generar levantamiento de datos, de evidencias que permitan, ¿no es cierto?, de alguna forma incidir en todo lo que significa las políticas públicas, la concientización de la población y la participación democrática. Creo que las iniciativas que ustedes están demostrando hoy día, que combinan la experiencia de investigadores disciplinarios en diferentes áreas con estudiantes, ¿no es cierto?, que se están formando también en áreas específicas, pero hoy día todos, digamos, comunicados en un tema, digamos, tan importante. Eso es una experiencia que yo creo que se va a tender a repetir en el tiempo. La pandemia nos ha demostrado que todos estos problemas que estamos viviendo actualmente son problemas complejos que deben ser abordados desde múltiples puntos de vista, ¿no es cierto?, pero siempre tratando de combinar la evidencia científica con el interés de la población. O sea, no puede hacerse estas cosas sin la participación de las personas, de quienes van a sufrir las consecuencias de las decisiones que se tomen. Por lo tanto, yo creo que están dando un ejemplo hoy día de cómo la investigación moderna debe abordarse. Yo los felicito, creo que esta ya no, es una serie de iniciativas que ENEAS ha estado convocando y que van por el camino que nosotros pensamos es importante. Deben, como siempre, ir adelante en los temas, como vimos, ambientales, tomando en cuenta las perspectivas de género, por ejemplo, también tomando en cuenta la perspectiva de la juventud hoy día, que muchas veces, ¿no es cierto?, no se toma en cuenta, por ejemplo, el tema hoy día coyuntural de la disminución del presupuesto de ciencia y tecnología, del impacto que va a tener en la formación de los jóvenes, ¿no es cierto?, a través de la reducción o el término momentáneo de las becas Chile. Son señales negativas que nosotros debemos enfrentar firmemente, no porque nos interesa a nosotros como universidad solamente, sino que porque son del interés del país, y el modelo de desarrollo y la discusión que estamos dando a nivel constitucional en cierta medida se apunta a darle un lugar más relevante al conocimiento en el modelo de desarrollo del país. Por eso creo que esta actividad contribuye mucho a eso, y sobre todo porque, como les digo, involucra a los jóvenes y le da una perspectiva y un punto de apoyo para poder sostener posturas que realmente son necesarias hoy día defender. Felicito a Anaí, felicito a todo el equipo, a todos los profesores, les deseo el mayor éxito hoy día en las discusiones
y estaremos siempre apoyando desde la Vicerrectoría este tipo de actividades. Gracias. Gracias, Flavio. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con la primera mesa, y en esta mesa, que se llama, el panel se llama Escasez hídrica como barrera para el desarrollo sostenible, abordamos el principal desafío que tiene nuestro país en el contexto de cambio climático, ¿no? Cómo nos adaptamos a estas nuevas condiciones hídricas, y necesitamos una reflexión obviamente interdisciplinaria para poder comprender mejor cuál es el desafío que estamos enfrentando. Para ello vamos a contar con la moderación de Pilar Moraga. Pilar Moraga es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y es abogada por la Universidad de Chile, doctora en Derecho de la Universidad de Lille II, subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho e investigadora del Centro de Ciencias del Clima y Resiliencia. Ha impartido docencia en Chile y en el extranjero, tanto en pregrado como en posgrado, y actualmente es profesora del Departamento de Derecho Económica. Una destacada y referente académica en temas de justicia climática y en temas de derecho ambiental en general, también con una participación muy directa en los temas de agua directamente. Entonces, creemos que es fundamental su aporte en este panel interdisciplinario. Pilar, te dejamos a cargo entonces a ti con el resto, para que convoques al resto de los invitados. Muchas gracias, Anaí, y muchas gracias por el empuje que has tenido para generar esta red de NEAS, convocarnos a todos los profesores y profesoras de la universidad en torno a esta preocupación de toda la sociedad. Yo creo que, bueno, tú has tenido mucha motivación y empuje y energía para poder hacer eso que muchas veces se hace muy pesado para muchos de nosotros. Así que felicitaciones y gracias. Muy agradecida por esa motivación y empuje. Bueno, hoy día tenemos un excelente panel, estoy muy contenta de poder compartirlo con ustedes, colegas de la universidad. Vamos a partir con María Cristina Fracú, quien es científica medioambiental, doctora en ciencias ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además es profesora actualmente en el Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Se dedica a temas de sustentabilidad urbana, gestión de recursos hídricos, políticas energéticas, justicia ambiental y uso del metabolismo social en el estudio de la ecología política. Actualmente está realizando un proyecto Fondesit muy interesante en el que he tenido oportunidad de participar y conocer los resultados ya preliminares que está realizando María Cristina, y espero que luego podamos conocer más profundamente todos esos resultados que van a contribuir mucho a la situación del agua en nuestro país. Francisco Ferrando, muchas gracias por estar acá también. Él es geógrafo de la Universidad de Chile, glaciólogo. Es un tema súper relevante en la actualidad. Es ex profesor e investigador del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y académico asociado al programa de doctorado de la Universidad Bahía Blanca en Argentina, y actualmente es miembro de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas. También vamos a contar con Cristian Chadwick, quien es doctor y magíster en Ciencias de la Ingeniería, ingeniero civil estructural de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador y profesor asistente de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza. Sus áreas de interés se sitúan particularmente en lo que es la gestión integrada de recursos hídricos, el impacto del cambio climático, la hidrología estocástica y la modelación hidrológica. Y por último, contaremos con nuestro colega Marcelo Olivares, quien es ingeniero civil de la Universidad de Chile, magíster en Ingeniería Ambiental de Johns Hopkins University, con su doctorado de la Universidad de California, Davis, y es académico actualmente del Departamento de Ingeniería Civil, investigador del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Él se ha enfocado en el análisis de los sistemas ambientales y de los recursos hídricos y los problemas relacionados con el nexo de agua y energía, desde la perspectiva de la interacción de la hidroelectricidad y otros usos del agua, especialmente el riego, la recreación y la conservación ambiental. Gracias, Marcelo, también por estar acá.
Hemos tenido algunos debates en un tiempo pasado sobre esto de la energía hidráulica y sobre cuál es el modelo que debiéramos tener en Chile. Yo espero que podamos también hoy día conversar sobre eso. Entonces, vamos a empezar con la presentación de María Cristina y luego vamos a seguir en el orden que les acabo de indicar. Son aproximadamente 10 minutos por expositor, de manera que tengamos luego un espacio de discusión. Muchas gracias. María Cristina, adelante. Hola, muy buenos días a todos y todas que están participando, son audiencia en esta primera primavera de Escuela de Eneas. Voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación muy cortita. Bueno, ahora no les puedo ver, pero espero que estén allá. Ok. Bueno, primero de todo, me di cuenta que no he puesto mis datos en mi presentación, entonces lo que quería era presentarme. Mi nombre es María Franco, aunque Pilar me presentó muy bien, le agradezco por ello. Soy profesora asociada en el Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, claramente, y quería partir agradeciendo a Anaí también, como dijo Pilar, así por la energía, la inspiración y las ganas y tiempo, ¿no?, que sabemos que es tan valioso, que dio para conformar Eneas, hacer como esta red tan heterogénea y ambiciosa al mismo tiempo sobre temas ambientales en la Universidad de Chile, así como es un privilegio poder participar. Y antes de pasar a mi presentación, quería dar un saludo a la Olivia y Fabián, que son una maestra y un maestro de agua que nos están escuchando desde el sur y están aprendiendo sobre el agua. Yo voy a empezar mi presentación, la cual se llama Escasez hídrica, causas y soluciones en el Chile del Absurdoceno. Como a la gente le gusta hacer nuevos términos, allí van a entender por qué uso esta palabra y por qué en Chile en particular. Como vengo como un poco representando, digamos, las ciencias sociales junto con mi colega Francisco Ferrando, pero él va más la parte física, digamos, de la geografía. Quería empezar desafiando un poco el título y la convocatoria del panel con todo el cariño, claramente, ¿no? Más de hablar de la escasez hídrica como una barrera para el desarrollo sostenible, quería hacer una presentación que enmarque la escasez hídrica como consecuencia del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, yo creo que la primera parte mis colegas pueden responder bastante bien y creo que desde las ciencias sociales o desde los aspectos sociales de los problemas ambientales se han hecho hartos estudios que explican muy bien cómo la falta de agua puede tener un impacto al desarrollo social, económico, cultural, ¿no?, en la vida en todas sus manifestaciones. Sin embargo, aquí quería hablar de la escasez hídrica como consecuencia de desarrollo sostenible, más que nada para enmarcar, digamos, la construcción de la escasez en el contexto chileno. Mi presentación es muy teórica, pero engloba un poquito como un comentario, digamos, acerca del título del panel que nos convoca hoy. Las causas de la escasez hídrica en Chile y en el mundo en general, menos las particularidades, digamos, chilenas, tienen que ver con los cambios en el régimen pluviométrico y aumento de temperaturas que están asociados al cambio climático, variabilidades climáticas alrededor del mundo. Tiene mucho que ver con los cambios de uso de suelo, la introducción de especies exóticas, entonces la base material del mismo territorio está cambiando, lo cual tiene ciertas implicancias en la disponibilidad hídrica. Hay una sobreexplotación de acuíferos y aumento de población y urbanización, y esto tiene mucho que ver con las actividades económicas de alta demanda, y sobre todo en Chile, donde las actividades económicas de alta demanda hídrica, como es la minería o la agricultura, suceden en zonas que son aquí digo saturadas, pero quizás debería decir agotadas hídricamente, parcialmente por parte de esas actividades y también porque son zonas que, como el norte de Chile, que no están ricas, digamos, el agua. Y finalmente, para el caso chileno, es imposible hablar de la escasez del agua en el país y su construcción sin hablar del Código del Agua, y todas las políticas neoliberales que se instalaron en la dictadura y siguen hasta hoy día, que promueven la comodificación de la misma naturaleza y fomentan la acumulación de los recursos naturales en sectores que son de particular interés del Estado principalmente, ¿no?
Yo tengo otra mirada hacia el agua, como que aquí vemos, esto lo hizo, no es una modelación increíble que hago yo, esto es como un esquema que tiene el mismo PowerPoint, pero me gusta así como contrastar un poco cómo funciona una cuenca con lo que sucede en la realidad, ¿no? La escasez de agua tiene causas tanto naturales, pero también sociales. Como dijo Anaí en un panel que tuvimos hace... cuando la vida era normal, Anaí dijo que es sequía y es saqueo. Y yo también estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Como que hay que reconocer ambos tipos de causa. No podemos desconocer ni el cambio climático ni la de sequía, pero tampoco podemos ofrecer soluciones solo en base a estos dos fenómenos. Toda la dimensión política del agua es algo que se ha tratado mucho desde la ecología política. Erik Swigendorf, Jessica Batts son autores que han profundizado y han abierto, digamos, como esta línea. Entonces, el ciclo de agua ya no lo podemos entender como un proceso meramente físico. El ciclo del agua, en el ciclo de agua ya que podemos llamar como ciclo hidrosocial, entran los arreglos institucionales, entra la infraestructura, entran los intereses políticos y económicos acerca del agua, y además, por eso también la distribución del agua, cómo se distribuye el agua en el territorio, entre actores, entre usos, y la calidad del agua que percibimos están sujetos al poder. No es según los intereses de la gente que pueda decidir qué tipo de infraestructura vamos a utilizar, cómo se va a distribuir el agua entre usos, por ejemplo, cómo se hace la priorización o no, como el caso chileno de los usos. Todo eso tiene como una implicancia en cómo se distribuye el agua, está sujeto al poder político y económico. Entonces, los procesos sociales influyen en el agua, pero también el agua influye en los mismos procesos sociales, ¿no? Y lo que es muy interesante aquí es que no podemos homogenizar la naturaleza, como tampoco podemos homogenizar la sociedad. No todos los actores se afectan por la escasez de agua de la misma manera. Depende de nuestro género, depende de nuestra clase, depende de si somos miembros de una PR o clientes de una empresa sanitaria, depende de si somos migrantes o no. Entonces, hay muchos los factores que implican de cómo se construye la escasez y cómo nos impacta. Eso tiene como consecuencia, y esto es un esquema del artículo que se ve aquí abajo de Jamie Linton y la colega Jessica Batts, donde dice como que el agua ya no corre hacia el mar, ya no corre aguas abajo, sino el agua corre hacia el dinero, ¿no? Y esto es como una interpretación de una hidróloga que trabajó con unas comunidades indígenas en el Norteamérica, donde estaba viendo cómo se ha transformado en la cuenca que estaba estudiando el ciclo hidrológico, y allí, más allá como de los procesos físicos, están todas las actividades económicas y procesos que impactan en cómo circula el agua en el territorio. Y allí el agua corre hacia el dinero. También es como una declaración que le queda perfecto a los resultados del Código de Aguas, los cuales no voy a conversar aquí porque creo que ha sido bastante discutido, así que voy a seguir con la panorámica, digamos, de la escasez y sus soluciones. Entonces, como el dinero es muy importante para cómo fluye el agua, esto afecta mucho también a las soluciones que se dan a la escasez. La falta del agua que tiene Chile, y aquí viene también el desarrollo sostenible, la falta del agua que tiene Chile, las soluciones que se dan siguen en este mismo camino de las políticas estatales en general, ¿no? Ya podemos hablar de un ambientalismo neoliberal, de un capitalismo verde, y esto, por bien o por mal, se asocia bastante con el desarrollo sostenible, o quizás una versión mala o capitalista, digamos, de desarrollo sostenible, pero que suele ser un poco la establecida, la más concurrida, digamos, ¿no? Entonces, todas las soluciones que se dan a esta falta del agua, a la escasez, pasan también por decisiones políticas y económicas que implican también mega infraestructuras que necesitan como una inversión muy alta. Son soluciones que se imponen desde arriba hacia abajo con muy poca y normalmente nula participación ciudadana. Y todas las soluciones que se ofrecen apuntan al aumento de la oferta hídrica. No se hace una gestión para consumir menos, no se hace un intento como
de que la gente se conecte mejor con la naturaleza y los recursos para tomar mayor conciencia. No se regulan tanto los sectores económicos que necesitan mucha agua, sino se construyen represas, se construyen plantas desalinizadoras. Se está hablando mucho de una carretera hídrica que ha sido muy criticada a lo largo del país y desde distintas disciplinas, ¿no? Entonces, tenemos por un lado los megaproyectos, sobre todo para resolver el problema de las actividades económicas que necesitan agua, como la agricultura y la minería, y tenemos por otro lado soluciones precarias para el agua potable, como son los camiones aljibes, ¿no? Que ayer, por ejemplo, Tamara Monsalve, una colega del proyecto Fondesit, presentó ayer en la tarde qué es lo que significa esta distribución de agua mediante camiones aljibes y también cuáles son los intereses detrás de esta realidad. Siguiendo con resoluciones, aquí llegamos al absurdo C, ¿no? Esto es una noticia del septiembre pasado, del septiembre de 2019, hace un año. Y el Dínamo tiene como título acá, escasez hídrica. Piñera entregó medidas para asegurar suministro durante 2020. El presidente comprometió $5.000 millones y acuerdos con China, Holanda e Israel. Aquí a la derecha se ve como son los últimos dos párrafos de la noticia. A lo largo del pequeño texto, la pequeña nota dice que el presidente entregó estas medidas, dijo que va a colaborar con estos países como muy avanzados, ¿no?, en materia de eficiencia hídrica, y se enfocó bastante en el riego tecnificado. Como el 70% del agua que se consume en Chile, en general en el mundo, se destina a la agricultura, hay mucho énfasis en cómo podemos mejorar la eficiencia. Y la eficiencia también es una palabra que seguramente no es negativa, pero está muy vinculado con el desarrollo sostenible. Entonces les quiero llamar la atención, y ahí es lo absurdo en la última frase, donde el mismo presidente dijo: la eficiencia del riego no tecnificado es 40%, mientras la eficiencia del riego tecnificado es 90%. Y por tanto, una hectárea con riego tecnificado ocupa menos de la mitad del agua que requiere una hectárea con riego no tecnificado. Con esto pasaremos de 1,2 millones de hectáreas regadas a 2,4 millones de hectáreas regadas, cerró el mandatario. Entonces, el día que se anuncian las medidas para combatir la escasez hídrica, el presidente de la República dice que va a gastar $5.000 millones para asegurar el suministro y duplicar las hectáreas regadas en el país. Y allí el absurdo seno. Mis reflexiones finales tienen que ver con dos cosas. Primero, ¿qué es lo que pensamos sobre el agua? Eso quizás no es tan conectado con lo que decía el anterior, pero es parte de entender el agua como algo que no es sujeto tan solo de poder político, que no es tan solo un bien económico o tan solo para el desarrollo social, como se suele decir, pero con un poco de vacío, digamos, en este significado. Tenemos que pasar de ver el agua como una suma, digamos, de moléculas, ¿no? Y tenemos que verlo como agua que tiene significados diferentes para cada una de las personas. No existe una definición buena o mala, pero quiero llamarles la atención en pensar qué tipo de agua recibimos, cuántos tipos de aguas existen, que el agua no es solo una y no podemos hablar tan solo de volúmenes y mover agua de una parte a la otra y hacer infraestructuras, porque hay agua servida, hay agua subterránea, desalinizada, embotellada, superficial y reciclada. Y el agua para las comunidades y para la gente puede ser agua sagrada, puede ser agua sucia. Podemos decir que un agua es pesada, que es rica o que es mala. Un agua puede ser saludable o puede ser peligrosa. Un agua la podemos llamar buena o la podemos llamar cristalina, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que el agua significa muchas cosas diferentes para distinta gente y las soluciones tecnócratas no pueden siempre como resolver los problemas de la gente en los territorios. Y como reflexión final, yo creo que nuestro rol como ENEAS, como red de investigadores e investigadoras que estamos velando, digamos, por la generación del conocimiento, el bienestar social y el desarrollo
integral y justo y equitativo del país se tiene que basar un poco en la formación, la autogestión y el conocimiento de la población como bases para una futura justicia hídrica, ¿no? Necesitamos como ofrecer a la gente herramientas tanto de resiliencia a las condiciones actuales como de resistencia para las comunidades a todo lo que está sucediendo. Hay que generar conocimiento, puede ser mapas, puede ser información, puede ser transparentar varios procesos de toma de decisiones, una municipalización quizás de servicios sanitarios, pero de una manera que los servicios sanitarios puedan hacer espacio para una participación ciudadana como más efectiva y comprometedora. Hay que fortalecer las APR y cuidarles porque poco a poco se están como comiendo, digamos, de las empresas sanitarias y lo estamos viendo en distintas partes del país, como el norte de Santiago, por ejemplo, y claramente necesitamos un nuevo código de aguas, pero que no, temo decir como que no nos va a servir de tanto si la política nacional sigue siendo desarrollista y si el modelo económico imperante sigue teniendo estos rasgos neoliberales. Esa fue mi presentación. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan todos o no? ¿Alguien me puede responder si me están escuchando? Ok, entonces voy a brevemente a compartir pantalla con ustedes. Presentar este problema que yo llamo criósfera, reserva hídrica, impacto del extractivismo en 10 minutos es muy difícil. Sin embargo, quiero partir planteando 4 verdades que son muy importantes para el conocimiento de las personas en general. En primer lugar, que no solo se trata de los glaciares, que tenemos que pensar de que la mayor parte o la parte fundamental del agua que se ocupa en Chile proviene de las montañas, ¿no? Y que la criósfera es mucho más compleja que solo los glaciares blancos y por lo tanto tenemos la nieve, tenemos la escarcha, tenemos la nevisa o nieve vieja, tenemos los penitentes, tenemos, en fin, distintas formas y también tenemos lo que se llama el permafrost, donde están los glaciares rocosos como una fuente de agua fundamental, sobre todo en las regiones del árido de Chile. Por lo tanto, no solo se trata de los glaciares blancos, sino que se trata de múltiples formas de presencia de hielo en la cordillera y que son campos de investigación muy importantes. La segunda es que los glaciares que tenemos en la cordillera son una herencia que nos dejaron los últimos periodos de glaciación del Cuaternario, es decir, glaciares que tienen más de 100.000 años y que han llegado hasta sus posiciones actuales aproximadamente hace unos 10.000 años y desde entonces hasta hoy en día, con más variaciones negativas que positivas, ¿no? Pero en general podemos hablar de avances y retrocesos, han permanecido resistiendo todas las variaciones climáticas. Francisco, disculpa, te interrumpa, no estás compartiendo la presentación. ¿No? No. Dime tú cómo se comparte. No, ya estoy aquí con el share screen. Share screen y tienes, si la presentación está en tu escritorio, la tienes que escoger, puedes escoger si vas a compartir el escritorio completo. Abierta. Ya, ¿estás compartiendo el escritorio completo o la aplicación? Porque puedes hacer el escritorio o la aplicación donde está tu presentación. La tengo abierta la presentación, entonces dime cómo. Y estás compartiendo el escritorio. Y estás compartiendo el escritorio.
Pongo share screen. Ya, y ahí te deberían aparecer unas opciones. Se te debería abrir un menú de opciones. Sí. Y hay una que es la ventana de la app. Ventana de la Hay una opción donde te deja, sí, que lo que compartas desde la ventana de la aplicación. Y si tu presentación está abierta, te debería aparecer la opción dentro de ahí, de tus alternativas. Ahí está, ahí lo estás haciendo. Muy bien. Sí. Sí, Ok. ahí empezaste. Ahora, no está en modo presentación, sí. Tienes que ponerle en modo presentación. Vamos aquí. Aquí. Esto de no ser tan tecnológico. Sí. Mira, si bajas en las opciones que están... ¿Se puede ver ahí o no? Sí, aún no está en modo presentación, sí. Mira, si bajas el mouse a la derecha, abajo, hay unos botones Sí, sí. al lado del zoom y hay uno que si tú lo aprietas justo al lado del zoom es modo presentación. No, ese es el zoom. Justo a la izquierda de eso hay uno que es modo presentación. Eso. Ese, ahí estás. Ok. Bueno, no vamos a repetir las diapositivas, ¿no? Pero les explicaba en unas cuantas verdades respecto de lo que es la importancia de los glaciares en lo que corresponde a la disponibilidad del recurso hídrico. Y hablábamos primero de la complejidad de la composición de la criósfera, que no solo son los glaciares blancos, sino que son muchas formas de presencia de hielo que están aportando agua, y que esas reservas de agua derivan de la última glaciación y por lo tanto son una herencia que ha permanecido hasta hoy en día a pesar de todo lo que ha significado el cambio climático y las intervenciones humanas. Lo tercero es que las nieves perpetuas no existen, ¿no? Eso son falacias, ¿no? Las nieves funden, se transforman o en hielo o en agua o directamente se evapora. Los hielos perennes tampoco, los cuerpos de hielo, los glaciares también funden, subliman, en fin, duran una cierta cantidad de años, que pueden ser miles o cientos de miles de años, pero tampoco son eternos, ¿no? Por lo tanto, lo que nos queda como glaciación, como resto de la última glaciación, todas las formas de presencia de hielo en forma de glaciares blancos, de glaciares rocosos, no son recursos renovables a escala humana. Son una herencia, ¿no?, de esas condiciones climáticas que hoy en día no existen. Y lo otro es que desde hace más de 14.000 años, como se dice ahí, en el planeta no se ha formado ningún nuevo glaciar. Más bien, muchos ya se han derretido, ¿no? Y frente a eso, que es la realidad de lo que enfrenta la criosfera, ese sistema hace un aporte muy importante a los caudales de los ríos y a las napas o aguas subterráneas. En este caso, estamos hablando de cerca de un 70% en veranos secos de las regiones de la cuenca de la Aconcagua, al Tinguiririca, por ejemplo. En el caso del Maipo, el aporte directo de los glaciares al caudal de ese río, ¿no?, en el mes de marzo, que es el fin de la época del verano, del orden del 52%. Y en las regiones áridas y semiáridas el aporte directo e indirecto es aún mucho mayor y fundamental, digamos, para la sobrevivencia de esos verdaderos oasis lineales que son los valles de la zona norte. Sin embargo, dentro de todo ese contexto se están desarrollando muchas actividades que han estado históricamente ya destruyendo parte de esa reserva importante de agua. Estas cifras son de un cuadro que es de un informe del proyecto Andina 244 de Codelco, ¿no?, donde se ve claramente la superficie glaciar que ha sido
explotada ya a la fecha y lo que se pretendía seguir explotando hacia el año 2051, es decir, hacia mediados de siglo, ¿no? El total excavado al 2011 ya hablaba de una cantidad de 614.000 metros cúbicos de hielo, ¿no? Y se pretende, con la expansión del proyecto Andina 244, se pretendía, porque está en cuestionamiento, llegar a un volumen total de hielo excavado de más de 6,5 millones de metros cúbicos, ¿no? Eso solo en las nacientes del Río Blanco. Por otra parte, estos antecedentes del estudio de Gerardo Azócar y Alexander Benning del 2008 nos hablan que la mina sur-sur de Codelco ya entre 1990 al 2007 aproximadamente habría destruido a cerca de 23 millones de metros cúbicos de hielo en agua equivalente, expresado en agua equivalente. Anglo American, la mina Los Bronces, al orden de los 9 millones de metros cúbicos, de 6 a 9 millones de metros cúbicos en el mismo periodo, 2009-88, prácticamente igual al 2007. Y, por ejemplo, la mina Los Pelambres, ¿no es cierto?, en el valle del Choapa, del orden de 2 a 3 millones de metros cúbicos entre el 2001 y el 2007. Y si les muestro este mapa, en él se ve claramente, con esos tonos grises, los glaciares rocosos. En ese sector donde se están haciendo estas explotaciones mineras, no existen glaciares blancos o glaciares descubiertos, existen glaciares rocosos o glaciares cubiertos por material detrítico. Pues las X que marcan precisamente aquellos que fueron absolutamente excavados y que la explotación minera los hizo desaparecer. Se perdió completamente esa reserva hídrica. Y los que tienen una I mayúscula en color rojo, ¿no?, están indicando aquellos que están intervenidos y que por lo tanto, producto del trazado de caminos, de depósito de estériles, de material estéril de la mina, ¿no?, miles de millones de toneladas encima, están perdiendo estabilidad estructural, están sufriendo una compresión que no es natural, el tráfico de maquinaria de alto tonelaje, de camiones de alto tonelaje por encima, ¿no?, está afectándolos seriamente y por lo tanto son reservas hídricas que también están amenazadas por el extractivismo, ¿no? En consecuencia, entonces, uno podría decir en forma muy, muy breve, ¿no?, que la destrucción que se está haciendo de la criósfera producto de esta actividad es un atentado a la sustentabilidad, en cierto modo. Esta reserva hídrica la podemos considerar como un seguro que hoy en día tenemos frente a lo que es la sequía, esta prolongada sequía que comenzó, uno diría aproximadamente por allá, por el 2008, ¿no?, y que todavía continúa con enormes déficits hídricos y que no se ve en las tendencias climáticas que ello vaya a cambiar. Y por lo tanto dependemos del agua que viene de las montañas, y el agua que viene de las montañas es fundamentalmente el agua que viene de la criósfera, ¿no? Y por supuesto que la destrucción significa también pérdida de una serie de funciones ambientales. Los ecosistemas de montaña dependen de la presencia del hielo, sobre todo las vegas andinas, ¿no es cierto?, para las veranadas, por ejemplo, en el norte, ¿no?, la transhumancia todavía se practica y es una actividad fundamental para la conservación o mantención de la ganadería caprina, entre otras, en el norte. Se destruye, por lo tanto, cuando se destruye o se excava glaciares o criósfera, ¿no es cierto?, se destruye una reserva hídrica irrecuperable. Tenemos que pensar que cuando se excava en cualquier lugar de la montaña sobre más de 3.500 metros de altura, se excava en lugares que tienen presencia de hielo en el subsuelo, ¿no? Y por lo tanto, frente a todo eso es que desde el 2005 existe toda una, digamos, intención de algunos políticos y de algunos investigadores
porque exista una ley que proteja la criósfera de su destrucción, no solo los glaciares blancos, ahí hay verdaderamente, digamos, restricciones en el planteamiento de la ley, ¿no? Hemos estado apuntando precisamente a que se pueda ampliar el concepto y no solo sea una ley de protección de glaciares en un sentido muy restringido, sino que se pueda proteger la criósfera como un todo, como es el glaciosistema, ¿no? Y por supuesto porque, como lo dice la frase en rojo más abajo, el país requiere tiempo para la adaptación, ¿no? Se habla de la adaptación como una alternativa porque el cambio climático es irreversible y para eso se requiere tiempo. Y ese tiempo, en el caso de Chile, que prácticamente de adaptación no ha hecho nada en forma concreta, ¿no? Falta mucho todavía. Es fundamental mantener entonces en buen estado lo mejor posible los glaciares y todo lo que es el sistema criosférico de alta montaña. Y de esa manera tener un respaldo hídrico que permita que se pueda continuar con todas las actividades que requieren agua, incluido y en primer lugar, ¿no es cierto?, los seres humanos, pero también los ecosistemas y los animales y todas las funciones productivas, como señalaba Cristina. Eso es. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante. Nos están llegando las preguntas para los expositores. Ahora vamos a pasar entonces a la presentación de Cristian Chadwick. Muchas gracias. Cristian, no sé si vas a compartir pantalla. Adelante, Cristian. Hola. ¿Sí se ve? Voy a estar con problemas de internet. Disculpen, está ahí con problemas de internet. Parece que ahora se ve mejor. Bueno, entonces, escasez hídrica como barrera para el desarrollo sostenible. Y quise plantear una pregunta, que ¿qué pasa con la sequía y el cambio climático específicamente? Entonces, la escasez hídrica es algo que estamos viviendo actualmente en Chile y justamente es bastante preocupante en un contexto de sequía y cambio climático, tanto al presente y al futuro. Ya me presentaron, soy Cristian Chadwick y estaremos discutiendo estos temas. Primero, veamos lo que es el desarrollo sostenible. En general se entiende, bueno, se entiende de distintas maneras, por supuesto, pero uno de los enfoques que más ampliamente se ha usado son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Son 17 objetivos y van desde el fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, muy relacionado, por supuesto, a lo que es la escasez hídrica y a todos los temas de recursos hídricos. También hay temas de energía asequible, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de la desigualdad, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, que en el caso de Chile, por supuesto, tiene harta relación con lo que es temas de escasez, vía submarina, vía de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr estos objetivos. Un tema que es importante tener presente cuando se habla de objetivos para el desarrollo sostenible es que, disculpen, se me fue la presentación, es que la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, cuando se quiere buscar ese tipo de objetivo, tenemos
entonces que uno empieza a ver que todos estos objetivos para el desarrollo sostenible están entrelazados, no se puede avanzar en uno sin pensar en lo otro. Un ejemplo particular es cuando se quiere mejorar temas de suelo y agua. Queremos tener agua limpia y saneada, por supuesto. Esto va muy relacionado a temas de hambre cero. ¿Por qué? El mismo agua que usamos para justamente nuestro uso sanitario es también el agua que está disponible para la producción de alimentos. Y también, depende de cómo se produzcan estos alimentos, tiene impactos directos en los usos de suelo y en la salud de los ecosistemas. Entonces empezamos a ver que cada uno de estos desarrollos no se ve por sí solo, sino que van todos entrelazados. Y justamente para los temas de escasez hídrica que nos interesa, es muy relevante todos aquellos puntos asociados a un buen manejo de recursos hídricos. Entonces, acá hay dos focos importantes. Dado el tema que estamos hablando, está el tema de los recursos hídricos, y hay que entender que un desarrollo sostenible no se puede desarrollar, por ejemplo, solo económicamente, descuidando la manera en que se hace ese desarrollo, nuestro ecosistema y otros aspectos, por supuesto, muy, muy fundamentales. Vamos a ver ahora qué es la escasez hídrica. En tema de escasez y sequía, en algunos contextos hay gente que la usa erróneamente como que fueran lo mismo. Y son dos conceptos muy relacionados, pero hay que entender bien qué tiene uno y qué tiene otro. Cuando se habla de sequía, hay distintas maneras de ver la sequía. De hecho, hay distintos enfoques. Se puede ver sequía meteorológica, sequía hidrológica, sequía agrícola y sequía socioeconómica. La primera, la meteorológica, habla solo de clima principalmente. La hidrológica ya pasamos a ver los cuerpos de agua, ríos, lagos. Mientras que la sequía agrícola empezamos a ver cuando esta sequía le impacta a la producción de alimentos. La sequía socioeconómica ya cuando esta sequía pasa a impactar a la manera de subsistencia de las personas. La escasez, por otro lado, tiene dos componentes, no tiene una, sino que tiene la oferta de agua y también tiene la demanda de agua. ¿Ya? Y cuando vemos la sequía en términos generales, independiente si nos afecta, si estamos analizando desde la meteorológica a la sequía económica, en general se suele hablar de que hay una deficiencia de precipitaciones por un periodo prolongado que termina impactando este tema en distintas áreas. Puede ser la hidrología, la agricultura o de frente la manera de subsistencia de las personas. Esta sequía, entonces, o esta falta de precipitaciones afecta, por ende, a la escasez, pero afecta a la oferta de agua. Y la escasez se produce cuando nosotros tenemos un desbalance importante entre la oferta y la demanda. Entonces, es súper importante tener siempre presente que la escasez no es únicamente una escasez debido a la sequía nomás, sino que también hay una componente de demanda muy importante y que en muchos contextos se olvida. Vamos a un ejemplo de escasez hídrica. Acá les muestro el caso de la laguna Culeo. Entonces, en la imagen inferior tenemos que en el 2006 existía un espejo de agua prácticamente completo de la laguna, mientras que el 2018 en adelante esta está completamente seca. En la imagen inferior ahí lo que se puede ver más azul o verde son pastizales que han surgido. No es que haya agua, no hay espejo de agua. La imagen superior, ahí se puede ver el lecho de la laguna, prácticamente completamente seca. Y se llegó a esto por un desbalance, entonces, entre la demanda de agua y la oferta de agua. No hay que olvidar que están siempre estos dos componentes. En este caso en particular, nosotros estudiamos porque antiguamente estaba en balance, hoy en día dejaba de estar en balance claramente, por eso se secó. Y justamente la idea era estudiar qué fue lo que pasó acá, qué fue más relevante, si fue más relevante los cambios en la oferta y los cambios en la demanda. En este caso en particular, lo que cambió más para llegar a esta laguna seca fue la oferta de agua. Hubo una gran disminución en la oferta de agua debido a la sequía. Cuando se analiza la demanda de agua, hay que entrar a ver que esto no es solo cuánta agua se saca, sino que va muy asociado a varias actividades humanas. Y acá hay diversos cambios en el uso del suelo que terminan impactando la demanda.
Hay un aumento en las parcelas de agrado, hay un aumento en los frutales, también hay disminuciones, por ejemplo, en cultivo anual en la zona. Eso es lo que pudimos ver. En síntesis, la demanda más o menos se mantiene o incluso hay leves aumentos en esta. Y la gran pregunta que queda, independiente de que uno dice, no ha habido un gran aumento en la demanda que secó la laguna. Ok, eso está bien. Pero hubo una gran disminución en la oferta. Entonces, ¿por qué tenemos un sistema que mantiene o incluso aumenta la demanda cuando hay una disminución de oferta? Son preguntas bien importantes y hay que tenerlas bien presentes. Sobre todo en un contexto de cambio climático en el cual se proyecta una disminución importante de las precipitaciones a futuro y un aumento de las temperaturas, lo cual el aumento de las temperaturas, voy a recordar, genera aumento en la demanda hídrica y un aumento también en las temperaturas no solo en el valle, sino en la cordillera y por ende un comportamiento distinto a las nieves, ¿ya? Justamente las nieves son importantes porque precipitan en invierno y esa agua la recibimos más asociada a la primavera-verano gracias a las nieves. ¿Y qué pasa a nivel local en otros lados? Por ejemplo, acá hay otros estudios que estamos desarrollando, viendo justamente los sistemas de embalse en el caso del Limarí bajo escenarios de cambio climático. Hay dos escenarios de cambio climático, uno más intermedio, optimista en la parte superior y uno más pesimista en la parte inferior. Y estos gráficos son el desempeño de los embalses en términos de la confiabilidad de entrega de agua. En el central, los dos centrales, digamos, de la izquierda, muestran la confiabilidad de entrega en términos de volumen, los dos de la derecha en términos de tiempo. Y hay un empeoramiento que se proyecta a futuro. Y entonces, al final, independiente que uno tenga más embalse o quiera trabajar mucho la oferta de agua, ve que va a haber menos agua disponible, ¿ya? Y en cualquiera de los escenarios que uno vea, tanto climático o incluso si lo ve en volumen o en tiempo de entrega de agua, va a haber un impacto, ¿ya? Y va a haber una disminución. Entonces, la reflexión final que está por detrás de esto es que tenemos que entender que para poder adaptarse a esta escasez hídrica hay que trabajar no solo la oferta, sino también la demanda. Hay que trabajar los dos. Y muchas veces desde las políticas públicas se piensa solo en la oferta intentando de aumentar embalse o aumentar infraestructura. Muchas veces va a ser necesario eso, pero también hay que pensar en la demanda, cómo gestionamos mejor la demanda, cómo gestionamos mejor nuestro sistema. Eso es, muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Voy a compartirles una presentación. Me quisiera sumar a los agradecimientos a los organizadores y, bueno, mencionar nuevamente el liderazgo de Anaí Urquiza en esta red de NEAS, y me gustaría además mencionar en particular el aporte de María Ignacia Silva en la organización de este evento. Ella estaba ahí detrás haciendo que esto ocurra, así que muy agradecido de eso. La perspectiva que me gustaría entregarles ahora, siendo además la última presentación dentro del panel, es la siguiente: es una perspectiva de enmarcar la escasez hídrica en el contexto de beneficios de uso del agua, beneficios entendidos en el amplio sentido, y asignación entre distintos usos. Si ustedes ven en la figura ahí, tenemos distintos usuarios en un modelo físico de lo que sería la cuenca hidrográfica con sus elementos, ¿cierto?, físicos, ríos, etcétera, y con los distintos usos. Y esta imagen nos da una perspectiva de efectivamente lo que se genera en una condición de escasez, que es una situación de conflicto materializado efectivamente, o un potencial conflicto entre distintos usuarios. Lo otro que entrega esto es que este modelo de cuenca, que está aquí, esta representación física a escala, donde los distintos usuarios no solo ven su perspectiva, sino que donde ven el conjunto, es lo que uno denominaría la perspectiva de sistemas acá. Y esa es la que me gustaría incorporar. Lo siguiente quería hablar entonces y siguiendo la idea de Cristian recién, me voy a enfocar entonces a los usos del agua, al lado de la demanda,
Y me gustaría entonces recordarles que hay diversos usos del agua, las clasificaciones entre no consuntivo o consuntivo a veces es limitada porque dejamos fuera una gran cantidad de usos. Aquí la palabra uso la estoy usando en el amplio sentido, ¿cierto? Que es asignar agua, el agua, mantenerla ya sea en la fuente, en los usos in situ, ¿cierto? Que representa diversos beneficios humanos e incluso al medio ambiente per se, a los ecosistemas, y usos extractivos, algunos de ellos donde se consume el agua y otros, ¿cierto? La hidroelectricidad donde no se consume, o sea, se extrae y se restituye. Entonces, en esta multiplicidad de usos de distinta naturaleza, ¿cierto? Algunos que son extractivos, ahí estamos, este concepto de extractivismo, ¿cierto? Bueno, entendemos que hay muchos usos de agua, incluyendo el agua potable, que es consumo humano, ese es un uso extractivo de agua, y los usos in situ. Entonces, el desafío en una condición de escasez es asignar agua entre estos distintos usos, entre estos distintos valores. Y eso requiere definir un conjunto de criterios de asignación, ¿cierto? Hay muchos de ellos que hemos mencionado, ¿cierto? Que en general en la institucionalidad a veces ha primado el concepto de eficiencia económica, ese ha sido el criterio de asignación, ¿cierto? Hay otros criterios dentro del criterio económico, están los de equidad, que a veces se han abandonado muchas veces en la práctica, y además del económico están los criterios sociales que involucran, ¿cierto?, otras perspectivas de beneficios a la gente que no se recogen adecuadamente en los criterios económicos, y además el criterio ambiental, que lo separo y que muchas veces está asociado a los usos in situ, a la preservación de mantener agua en las fuentes. Uno incluso podría hacer la extensión aquí de que mantener los glaciares es mantener un recurso in situ. Entonces, en la práctica lo que ha ocurrido es que efectivamente se observa una serie de conflictos entre usos del agua. Aquí les muestro algunas imágenes de prensa donde efectivamente se ilustran, ¿cierto?, los conflictos entre usos entre riego y hidroelectricidad. Aquí la mayoría de estos incluyen hidroelectricidad simplemente porque es un uso del agua en que yo me he enfocado en mi trabajo, ¿cierto? Pero involucran el conflicto entre hidroelectricidad y riego, o sea, dos usos extractivos donde uno consume el agua y el otro no, ¿cierto? En Tinguiririca, el conflicto aquí es, ¿cierto?, en el Maipo, que se suscita o se ha suscitado ahora, ¿cierto?, asociado a la nueva central Alto Maipo o al proyecto Alto Maipo, que es el conflicto, la interferencia entre este proyecto, el uso de la hidroelectricidad y todo el resto de usos del agua en la cuenca, que involucran el agua potable de Santiago y además usos agrícolas. Y aquí abajo, ¿cierto?, les muestro el ejemplo de Laja, donde los usos en conflicto involucran hidroelectricidad, riego y la preservación escénica del Salto del Laja. Entonces, tenemos todos estos usos, sabemos que hay evidencia de conflicto entre usos, y lo que les quiero decir es que el desafío entonces es diseñar mecanismos de asignación adecuados entre los usos. Y el elemento central, el concepto que quisiera introducir acá es el concepto de demanda de agua y daño asociado al déficit de agua. Lo que les muestro en esta figura acá es que el mensaje principal es que la demanda de agua no es una cantidad fija, sino que lo que nosotros decimos demanda de agua en realidad es el requerimiento máximo de un uso, y que lo que uno observa en realidad es que a distintos niveles de cantidad de agua asignada a distintos usos se observan distintos niveles de satisfacción. Entonces, si usted está en un uso aquí donde usted le está entregando su demanda máxima, el nivel de satisfacción aquí en la vertical es muy alto, ¿cierto? Y a medida que usted empieza a inducir déficits, esta flecha que va desde el 250 hacia abajo es inducir déficit, es entregarle este uso menos de su demanda máxima, menos de su requerimiento máximo, entonces el nivel de satisfacción decrece, ¿cierto? Y fíjense que es importante porque esta curva, hay una observación que es muy relevante, que la pendiente de esta curva, la inclinación de la curva, al principio muy cerca del cero, es, ¿cierto?, muy empinada, y la pendiente empieza a disminuir en la medida en que yo voy asignando más y más agua. Eso es un concepto muy relevante en el uso del agua, que significa que las primeras unidades asignadas son las más valiosas, las que me reportan más satisfacción, y al final, ¿cierto?, si ustedes se fijan, la diferencia entre asignar 200 o 250 unidades no es muy relevante en términos de satisfacción. Sin embargo, la diferencia entre entregar 0 y entregar 50 es altísima. Entonces, el nivel de satisfacción adicional no es lineal, ¿cierto?, en la cantidad de agua entregada. Y aquí nos preguntamos entonces si saber
estudiar esta curva, entender estas curvas de beneficio o de satisfacción de uso del agua, nos permitiría incluso definir mínimos asegurados. Uno podría decir eventualmente, a este nivel, este es el nivel de satisfacción mínimo que yo voy a asegurar, y eso involucra la cantidad asociada a partir de la curva. Entonces, el conocimiento de estas curvas de satisfacción o curvas de beneficio es súper relevante y es un desafío científico, porque la métrica de satisfacción aquí no es simplemente, y lo aclaro si se lo preguntaban, no es una métrica económica. En algunos usos, ¿cierto? Hay usos productivos en que eventualmente el nivel de satisfacción es una métrica económica. Sin embargo, hay muchos otros usos, incluyendo especialmente los usos in situ, donde las métricas de satisfacción de agua asignada, de mantener agua en la fuente, no se pueden muchas veces medir en términos económicos y es necesario recurrir a otras métricas. Y aquí es donde surge también, me gustaría vincularlo al concepto de multidisciplinariedad en el estudio de este tipo de problemas. Esta curva que está aquí, a medida que yo induzco déficit y usted empieza a perder niveles de satisfacción, yo lo que podría decir es que la pérdida de satisfacción respecto de la máxima es el daño. Entonces, de la curva de beneficios que está aquí arriba, en función del agua utilizada, yo obtengo directamente la curva de daño, o sea, de beneficio no percibido, en función del déficit, o sea, de entregarme menos agua de la máxima. Y aquí la pregunta que podría hacer uno de asignación, entonces, ¿de qué manera reparto el daño entre los distintos usos y entre un conjunto de usuarios de muy distinta naturaleza? Y ese es un problema muy difícil, simplemente porque en muchas ocasiones yo les mencionaba que las métricas de niveles de satisfacción son incompatibles, o sea, se miden distintas unidades. Aquí les muestro, si usted tiene un uso recreativo, a lo mejor la métrica de nivel de satisfacción, ¿cierto? Es una métrica física, es la distancia de río en que se pueden realizar ciertas actividades, rafting de la foto ahí, mientras que a lo mejor en un uso en riego, el que muestro aquí abajo, la métrica de satisfacción es una métrica económica asociada a la utilidad de los distintos productores agrícolas, ¿cierto? Entonces, lo importante es que al meter toda esta juguera, usos de distinta naturaleza, las métricas como son incompatibles, esta idea de la eficiencia agregada, o sea, de sumar los beneficios entre sí, a veces no se puede hacer. Y lo que tenemos que recurrir entonces es a otra lógica de eficiencia, ¿cierto? Que es esta lógica de soluciones inferiores. En esta figura les muestro en la vertical los beneficios de la recreación, en la horizontal los beneficios del riego, y lo importante es que la curva roja son las combinaciones de muchas soluciones que son distintas formas de repartir el agua. Algunas solo la reparten a recreación aquí arriba, algunas solo la reparten a riego, y en medio hay un conjunto de soluciones que son intermedias. Las que están aquí adentro no nos gustan, estas soluciones son inferiores en el sentido de que si yo me desplazo en la vertical, en la horizontal o en el segmento de la curva, hay mejores soluciones asociadas. Entonces aquí hay un concepto de que las métricas son incompatibles a veces. Los últimos dos elementos que quisiera agregar son los siguientes. Esta lógica que les mostré aquí de las curvas de beneficio es una lógica estática, sin embargo, las demandas, los requerimientos varían en el tiempo, ¿cierto? Aquí les muestro la estacionalidad del conflicto entre riego y hidroelectricidad que ocurre, ¿cierto? En ejemplo, en Maule o en Laja, en Chile, donde la demanda eléctrica es máxima en invierno, la demanda de riego es máxima en verano y la incompatibilidad que surge de ese desfase estacional. Y finalmente, les quiero mostrar un último ejemplo de un estudio que hicimos asociado al Alto Maipo, donde definimos métricas de beneficio del uso hidroeléctrico, que es una métrica económica, y beneficio del uso recreativo en la zona, ¿cierto? En el sector de San Alfonso, aquí en el río Maipo, donde ocurren actividades de navegación recreativa principalmente, y entonces intentamos generar esa curva que les mostraba ahí, donde uno muestra los beneficios asociados a los distintos usos y la manera en que estos entran en conflicto. Yo diría que hasta ahí probablemente alcanzo a ir por la presentación. El mensaje más importante aquí es que la demanda no es una cantidad fija, sino que distintos niveles de satisfacción se obtienen en función de la cantidad que se asigna a distintos usos y muchas veces las métricas de satisfacción son incompatibles, entonces la eficiencia económica, en particular la que suma muchos usuarios, ¿cierto?, es muy limitada en el sentido que o bien no se pueden sumar las métricas o bien incluso si es económica generan inequidades inaceptables. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Entonces vamos a invitar a los demás expositores de esta mañana para que vayamos contestando algunas preguntas
Yo tengo aquí algunas que se dirigen a María Cristina en materia de este concepto que ella nos mencionó sobre el hidrofeminismo. Entonces, las preguntas que han surgido es si es posible abordar esta temática en el proceso, en la discusión del proceso constituyente. Y aprovecho en este mismo sentido de plantearte otro desafío que es qué es lo que podemos hacer desde la academia para contribuir a la situación de escasez hídrica de los pueblos originarios y campesinos. O sea, y quizás esta es una pregunta que se podría extender también a los demás expositores, como ¿cuál es el rol de la academia en este contexto de crisis, de escasez y de sequía, que como han mencionado ustedes son conceptos diferentes? Yo esa la voy a dejar planteada después a los demás expositores también. Cristina, adelante. Perfecto, muchas gracias, Pilar. Sí, lo bueno es que vi en YouTube esas preguntas y comentarios, muchas gracias porque son muy interesantes. Empezando por el hidrofeminismo, yo creo que es un concepto que es como pariente, digamos, del ecofeminismo y reconoce así como los vínculos entre el capitalismo y la naturaleza, como mostré de una manera un poco rápida ahora en mi presentación, pero desde un enfoque de género, ¿no? Entonces, como todo el trabajo que se ha hecho el ecofeminismo para explicar de qué manera las mujeres están como marginalizadas en la gestión de los recursos naturales, en el acceso a la tierra, al agua. Ahora estamos viendo con un colega, Manuel Prieto, queremos hacer un análisis de los derechos de agua en Chile y quiénes son los dueños del agua, ¿no? Entonces el hidrofeminismo abarca varias cosas sobre, digamos, el rol de género en la gestión y el acceso del agua. De una mirada bastante crítica y yo hasta diría como radical quizás para el ámbito académico y por eso también la encuentro bastante atractiva porque estos conceptos remecen un poquito las cosas como las conversamos normalmente y el aporte que podría ser como un concepto como el hidrofeminismo en el proceso constituyente, yo lo encuentro bastante valioso porque combina... yo creo que logra como converger varias conversaciones como los derechos de la naturaleza y los derechos de las mujeres, sobre todo en este contexto latinoamericano donde, no sé, toda la idea de la madre tierra, su relación con las mujeres, el rol que ha tenido las mujeres en las comunidades indígenas, digamos, y su relación con la naturaleza. Entonces, lo que puede aportar, yo creo que es como una sensibilidad en ambos temas, ¿no? De una manera como más combinada entre el género, digamos, y la naturaleza, y los derechos como que pueden tener las mujeres en este sentido. Con el tema de involucrar a los pueblos ancestrales y campesinos, yo creo que era involucrarles en soluciones, si no me equivoco, desde la academia. Lo que pienso es como que lo primero que podríamos hacer, o sea, por donde una empieza, y hablo como de experiencia propia, es primero no tener como a las comunidades que estudiamos como objetos de estudio, sino como parte ingerente, digamos, de nuestra investigación, ¿no? La interdisciplina y la transdisciplina es algo que decimos muy fácilmente, pero es muy difícil. Esta cogeneración de conocimiento es muy difícil llegar a un territorio con un método científico e intentar de incorporar y hacerlo dialogar con el conocimiento local, pero yo creo que todos y todas estamos en el intento, en el esfuerzo y en el aprendizaje como constante para poder hacer eso como de manera correcta y apuntando a los objetivos que queremos, ¿no? Otra manera para involucrar a estos pueblos, digamos, como en las soluciones, es como, yo creo también lo que estaba diciendo Agua, como reconocer que el agua no es la misma, comprender cómo cada comunidad se relaciona, cuáles son sus fuentes, cuál es su relación cultural, religiosa, social, qué significado le dan al agua y qué soluciones necesitan, porque tenemos esta constante, y me imagino que es en todos los temas, y no solo la escasez hídrica, esta constante tensión entre el lugar donde se toman las decisiones y su aplicación en los territorios, ¿no? Muchas gracias, María Cristina. Para los demás
démonos este espacio quizás de reflexión que va más allá de los papers, del rol que generalmente tenemos. ¿Cómo desde la academia podemos contribuir a estos problemas país en materia de agua, además de la evidencia científica que podemos estar aportando? Marcelo, a ver, empecemos contigo, a ver si nos puedes dar ideas brillantes. Es que está de la lista, no es que te tenga... Estaba arriba, estaba en el recuadro arriba nomás. Sí. Oye, no, yo creo que hay varios elementos. Yo creo que es imprescindible que la academia se involucre en temas relevantes públicos. Yo lo creo así, en particular la Universidad de Chile. O sea, esa es una definición que me parece que es absoluta necesidad y que la forma como podemos hacerlo, y tú sabes que hemos estado involucrados en algunos de estas instancias, ¿cierto? Es simplemente dejar la comodidad a veces de nuestros estudios, nuestros conceptos, y estar dispuesto a tomar riesgos, estar dispuesto a tomar el riesgo de exponerse, ¿cierto? Alguna vez yo escuchaba académicos que decían que involucrarse en asuntos públicos era exponer el prestigio académico. En mi opinión, si uno no se involucra en esto, yo no entiendo prestigio académico encerrado y solamente con indicadores de publicaciones, digamos. Entonces, ese es un elemento súper importante. Y el otro elemento que quisiera decir, sí que es muy relevante, es que en la medida en que uno se involucra en este tipo de temas públicos, surge el elemento muy importante de reconocer que el conocimiento académico es solo un elemento dentro de las soluciones, asociado a lo que decía María Cristina incluso, y que uno tiene que estar dispuesto a enfrentar entonces, ¿cierto? A incorporar mecanismos de participación donde uno adopte y esté dispuesto a escuchar, ¿cierto? Con una señal y con una actitud de apertura muy importante, esté dispuesto a aprender del resto y no solamente, digamos, a enseñar desde nuestra perspectiva académica. Así que yo diría que esos son elementos que deberíamos incorporar. Y ciertamente es necesario, aquí el mensaje es, dentro de lo que yo les decía, esas curvas que son súper teóricas, si no conocemos los impactos de déficit en los usuarios, en las comunidades, ¿cierto? Desde el punto de vista social o en el medio ambiente, si no entendemos los ecosistemas, etcétera, no podemos asignar razonablemente el agua en este problema en particular. Entonces, los asuntos públicos requieren rigor académico, requieren mucha expertise, requieren multidisciplina y requieren estar dispuestos a tomar el riesgo y tener una actitud de apertura frente a la participación. Gracias, Marcelo. Bueno, yo voy a aprovechar de recordar esta instancia que tú mencionaste, que fue a propósito de la definición y el proceso de construcción de la política energética 2050, y ahí fue un proceso bien participativo en que las universidades tuvieron un rol de liderazgo en las discusiones que sirvieron de insumos para la elaboración de la política energética. Y de verdad que fue, bueno, nosotros estábamos en la mesa de agua y hidroelectricidad, que era muy, muy tensa, digamos, por la propia temática que abordábamos, y fue muy bonito ver cómo la universidad se prestaba como puente justamente en el diálogo de distintos actores que en algún minuto se generó o provocó hartas fricciones entre las ONG, recuerdo que estuvieron a punto de bajarse de la mesa de discusión, y ahí tuvimos un rol de bastante de conciliar las diversas perspectivas y un poco de garante también de que las discusiones iban a dar espacio a los distintos intereses y visiones de los actores. Entonces, es muy interesante lo que tú mencionas a propósito de este compromiso con el debate a nivel público. Cristian, ¿tú qué nos podrías mencionar al respecto? ¿Cómo ves este rol de la academia en el debate en materia de aguas, precisamente? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir más allá de nuestro rol original? Yo creo que hay varios roles de la academia, y la academia no se debiera quedar solo en hacer clases de investigación. Hay una parte de extensión bien importante y, bueno, justamente parte de lo que estamos haciendo acá. Hay muchas veces que hay conceptos que originalmente nacen de la academia, se permea la sociedad y después la academia, a medida que va avanzando, se da cuenta que ese concepto no era el más correcto, sino que habían ciertos aspectos que van quedando fuera. Por dar ejemplos concretos, hace 50 años probablemente, cuando había un problema de disponibilidad de recursos hídricos, lo que faltaba era infraestructura. Entonces,
muchas de las soluciones venían de un poco la ingeniería civil clásica, en la cual ya, ok, hagamos embalse, hagamos, no sé, plantas de tratamiento de agua, porque efectivamente eso no existía. Ahora, muchas veces ciertos segmentos de la sociedad y ciertos segmentos políticos se han quedado pegados con esa visión. Y la academia ha seguido avanzando en diversas aristas y se ha dado cuenta que hoy en día los problemas de recursos hídricos no van muchas veces por un embalse adicional o construir tuberías, sino que va mucho más allá de eso, justamente lo que mencionaba María en su presentación, Francisco y Marcelo también. O sea, acá no solo se puede ver el recurso hídrico como que se requiere más infraestructura, o sea, hay también varios temas más que simplemente la producción. Entonces hay que ver cómo equilibrar todos estos temas, cómo avanzar hacia una visión más integral del problema. Y ahí creo que la academia tiene un rol muy, muy fundamental justamente para un poco poder transmitir este tipo de visiones que se van desarrollando hacia el resto de la comunidad de la política. Además de eso, complementaría que hay muchos problemas locales en los cuales se requiere una muy buena información, de entender bien lo que pasa para poder llegar a soluciones. El caso que mencioné a Culeo, para poder empezar a trabajar en cualquier tipo de solución hay que primero entender bien qué pasó. Y eso viene justamente, para poder resolverlo bien, viene un esfuerzo grande de la academia para poder entender justamente lo que pasa en ese tipo de situaciones y buscar soluciones, por supuesto, que sean integrales, no solo desde una área disciplinar. Muchas gracias, Cristian. Bueno, de hecho, yo lo voy a dejar planteado, pero quizás para más adelante. Por ejemplo, la academia está dando evidencia de que las soluciones no son solo tecnológicas, o bien que hay que avanzar hacia una gestión integrada de cuencas, y vemos que hay muchísimas barreras, ¿no? En esto de por qué no damos el paso si hay evidencia científica que lo está así demostrando. Quizás ahí tenemos que cuestionar también nuestro rol y por qué no somos capaces de transmitir esto de mejor manera o de empujar procesos que parecen obvios. Francisco, ¿quisieras agregar algo respecto de nuestro rol? Tienes que sacar eso. Ahí. Bueno, evidentemente que yo concuerdo con lo que ha planteado Marcelo y Cristian, y de hecho yo tengo experiencia directa, yo lo he hecho, yo siempre sentí que la academia tenía que llegar a las comunidades, apoyar a las comunidades en sus luchas por sus derechos, por su calidad ambiental, y me tocó trabajar, te digo, muy directamente apoyando a la gente del Valle del Huasco, cuyo trabajo después de muchos años logró finalmente en una batalla muy difícil, ¿no es cierto?, parar el proyecto Pascualama recientemente. También apoyando a la comunidad de la Municipalidad de Putaendo, a las asociaciones de regantes, de vecinos, en ese caso, frente también a un proyecto minero en una cuenca, no sé si ustedes saben, la cuenca del Valle del Putaendo, no tiene glaciares blancos, tiene solo glaciares rocosos. Durante la mega sequía no cayó nieve en la cuenca y el caudal del río Putaendo se mantuvo a un nivel suficiente para que allí no se sintiera tan fuertemente la sequía, ¿no? Entonces, en el caso del Valle del Cochihuás, ahora también en el interior del Elqui, ¿no? También, y yo he ido directamente, les he preparado material, les he hecho presentaciones a la gente, ¿no? Para empoderarlos, para entregarles fundamentos, argumentos con los cuales ellas puedan desarrollar sus batallas, ¿no? Frente a estos monstruos que son las grandes empresas que se introducen en la cordillera, como decía adelante, y destruyen criósfera en un sentido amplio. Y por el otro lado, mi experiencia está en el tema de la ley de protección de glaciares. Me ha tocado mucho trabajar en eso desde años, participando en la redacción, en mejorar, en proponer cómo una ley de protección de glaciares sea
lo más inclusiva posible y proteja de mejor manera. Y últimamente también en el caso del senador Girardi, que me ha tocado tener reuniones con él y su asesor legal, en que le he estado proporcionando información precisamente para incluir todo lo que se llama el sistema periglacial. Es decir, estoy diciendo, yo desde la academia participé directamente con las comunidades, yo bajé a las comunidades y aporté información, y creo que es la forma en la cual la universidad y los académicos se deben ligar con los problemas, digamos, y no tener ningún miedo de enfrentar, ¿no?, estas situaciones y ir más allá de la universidad o proyectar la universidad hacia la comunidad. Muchas gracias, Francisco, por estas interesantes experiencias que nos compartes. Vamos a abordar una última pregunta que es un poco más técnica, para ya luego ir cerrando este panel, que se refiere a lo que es la definición de la escasez hídrica a nivel de zona, localidad y cuenca. Está esto principalmente dirigido a Cristian y Marcelo. ¿Cómo ustedes definen la escasez hídrica en estas unidades geográficas y cómo lo hace la DGA? Quizás de lo que entiendo en sus declaraciones de escasez, quizás de lo que entiendo es que se refiere a los criterios que están detrás, y si ustedes ven que hay alguna diferencia entre los criterios que ustedes manejan y aquellos que maneja la Autoridad de Aguas. Y solo antes de darles la palabra, yo quería dejar quizás unos desafíos para esta red de NEAS, para que Ignacia lo anote, que Ignacia, a quien Marcelo justamente dio las gracias y reconocimientos, yo me sumo a ello, que es, por una parte, empujar dentro de la Universidad de Chile lo que es en docencia y la formación de los estudiantes a nivel transversal. Nosotros tenemos cada uno grupos de estudiantes en nuestras áreas, pero falta esta formación que sea más transversal en las distintas disciplinas. Y el otro desafío es que esta red pueda conectar el conocimiento que estamos generando en la universidad con las comunidades. Yo creo que una red como con apoyo de Vicerrectoría, tiene todas las condiciones para poder visibilizar estos conocimientos y empujar desde otra óptica, desde un lenguaje simple, desde el apoyo a las comunidades, apoyo a los tomadores de decisión. Entonces, Marcelo y Cristian, los dejo con esta última pregunta técnica para luego ir cerrando el panel. Yo le cedo la palabra al hidrólogo del grupo primero. Se fue, lo siento, Marcelo. Bueno, entonces tendré que mencionar yo. Oye, sí, la definición de escasez, yo lo que quería decir es que efectivamente aquí hay una complejidad que es bien interesante, que escasez, uno cuando lo toma con métricas simples, restas entre derechos de agua y disponibilidad promedio, ¿cierto? O restas entre las demandas en un momento dado, promedio, etcétera, en el espacio y en el tiempo, demandas anuales, promedios de toda la cuenca, etcétera. Se genera una simplificación que lamentablemente nos lleva a veces a tomar decisiones equivocadas. Entonces, porque además el problema de la escasez no es algo solo que se vea en términos de balance. Yo les contaba que la dinámica, por ejemplo, en términos operacionales, o sea, las decisiones de uso del agua y asignación entre usuarios no son solamente los derechos de agua. Esa es una base, ¿cierto? Pero en realidad la forma como se reparte el agua entre usuarios es la forma como se opera la infraestructura, se operan los canales, se extrae agua, etcétera. Entonces la definición de escasez, de alguna manera, es muy difícil. Uno la puede medir. Yo la propuesta que he adoptado en general son esas métricas de pérdidas de beneficios, ¿no? O sea, la escasez se mide, la forma como yo la querría adoptar es multidimensional. Lo primero es que la escasez se mide en métricas muy distintas, ¿cierto? Dado que los beneficios o los daños asociados a escasez de recursos hídricos se miden en distintas unidades, dependiendo del uso en particular que uno esté usando. Hay impactos sobre el sistema acuático, hay impactos sociales sobre comunidades, hay efectivamente impactos económicos. Entonces las métricas debieran ser, o la definición de escasez debiera incorporar unas métricas multidimensionales. Eso es lo que me gustaría aportar.
¿Y tú crees que hay alguna distinción entre estos criterios que tú acabas de mencionar y la DGA, aquellos que manejan la DGA, por ejemplo? O sea, los criterios hoy día entiendo, y ahí alguien me puede apoyar en esto, pero el criterio es un criterio de balance, o sea, disponibilidad de agua respecto de los derechos. Ya, entonces no hay esta mirada multidimensional como tú estás mencionando. Y además estático, y además una mirada estática, ¿cierto? Porque no solo no abarca las múltiples dimensiones de los efectos de déficit, sino que además es una foto del momento, y es una foto además que es agregada en un cierto territorio. Entonces, el mensaje es que hay que entrar más fino, en general, entrar más fino en tiempo, en espacio y en multidimensiones de métricas de daños asociados al déficit. Gracias, Marcelo. Y Cristian, ahora que volviste, ojalá... Sí, te quería preguntar acerca de esto, ¿por qué la DGA no avanza en estos conceptos, los conceptos que ha mencionado Marcelo? ¿Cuáles son las barreras o dificultades que existen para poder tener una mirada más moderna o más acorde a lo que está sucediendo? Bueno, yo veo 2 puntos. Uno, efectivamente le falta mucho. Efectivamente el tema de escasez en términos generales se ven con balance. Los balances se pueden estudiar desde los registros mismos a hacer estudios mucho más acabados, intentando de ver mayor cantidad de aristas posibles, desde lo que pasa físicamente a también lo que pasa con las comunidades, porque hay que no olvidar que cuando uno habla de balance no estamos hablando sobre un problema físico, sino que también hay problemas humanos de por medio, en el sentido en que los consumos en una zona son producto de personas, entonces son personas las que están generando esos consumos, y también ahí hay que entrar a entender un poco más la integralidad de los problemas. Otro tema bien relevante es que hay muchos consumos que no tienen derecho necesariamente directo. Si yo hago un cambio de uso de suelo de algún tipo de bosque nativo, un bosque que tiene mayores niveles de consumo, eso no tiene un derecho. Y hoy en día el sistema que tenemos no lo considera propiamente tal. O sea, cuando uno lo modela en un modelo ingenieril, tal vez, uno puede incorporarlo, simplificadamente, por supuesto, pero lo puede considerarlo. Pero en nuestro sistema, digamos, de gobernanza del agua, no lo está considerando adecuadamente. También hay, de repente, uso de sanitarios que pueden estar proyectados correcta o incorrectamente, pueden haber usos de ciertas producciones que de repente se dice, oye, aumenta la eficiencia acá, entonces esto consume menos agua, sí, pero el aumento de eficiencia también disminuye la infiltración, entonces hay que ver los problemas con un poquito más de integralidad, tanto desde el punto de vista físico de lo que está pasando, como desde el punto de vista humano. O sea, creo que la DGA sí ha hecho grandes esfuerzos por avanzar. Ahora, también creo que le falta muchísimo, ¿ya? ¿Qué esfuerzos se ven? Ha hecho, por ejemplo, ha actualizado el balance, el último balance hídrico que tenía era el año 87, ha hecho un esfuerzo grande por actualizarlo, está haciendo planes de gestión de cuenca, entonces está haciendo ciertos esfuerzos, hay que reconocer eso, ¿ya? Ahora uno ve un poquito lo que le falta y los esfuerzos que está haciendo, y le falta muchísimo también. O sea, hay que replantearse varios temas, por ejemplo, lo que mencionaba Marcelo, de que esta cosa no es estático. Ahí nos falta mucho por avanzar en entender que esto no es estático, en entender ciertos procesos humanos afectan el ciclo hidrológico. Hay una concepción muy simplista todavía de eso. Hay temas legales que repensar, entonces son muchas aristas las que hay que avanzar. Creo que la academia tiene una gran influencia en eso, no hay que descuidarla. Y nada, simplemente seguir trabajando y buscar justamente identificar bien estos gaps que van quedando, estas brechas, y irlas solucionando una a una, pero es una tarea no menor. Muy interesante la visión de ambos. Cristina me pidió la palabra. Te doy un minuto, Cristina, para que cerremos ya definitivamente, porque si no me van a retar. Hay un panel en la tarde a las 14:45, les recuerdo. Sí. Mil gracias, Pilar, por el tema. No, yo quería decir como que es bastante difícil que la DGA se actualice un poquito en eso, porque yo creo que viene un paraguas que está un poco mal y tiene que ver con una
confusión conceptual que tienen las instituciones entre la sequía y la escasez, como que sacan indicadores para medir un poco la sequía, como viendo que hay como una oferta menor y están hablando de escasez como si eso afectara como al todo el territorio. Ese tema de lo estático que decía Marcelo, ¿no? Como que se dan derechos de agua o se tienen unos indicadores y se quedan, cambia el clima, cambia el mundo, cambian las poblaciones, cambian los territorios y los indicadores se quedan iguales. Y yo creo que queda también para dar para nuestro rol y para pensar en otras disciplinas que son muy desafiantes, como la geografía física crítica, ¿no? Como que nos pone a ver cómo comprendemos el mundo físico y qué indicadores elegimos de utilizar para medir y caracterizar ciertos fenómenos naturales. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que ahí hay un tremendo desafío, dado además el contexto que estamos viviendo de sequía, de escasez y quizás de poder juntar todos esos elementos que están faltando para que la autoridad pueda hacerse cargo. Muchísimas gracias a todos los panelistas, estuvo muy interesante, yo aprendí muchísimo. Les agradecemos a toda la organización detrás, a Francisco que está en la webinar, a María Ignacia que se ha tenido que retirar para preparar otra mesa y los dejamos cordialmente invitados para la tarde, 14:45. Va a estar muy interesante sobre educación ambiental. Vamos a tener a varios estudiantes que nos van a contar su experiencia, así que muchísimas gracias. Saludos y que estén muy bien.